y un ramo de palabras frescas. En el espejo estabas tú y escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres. Cristina Fernández Cubas es sobradamente conocida por todos, pero a mí siempre me gusta recordar algunos de los hitos de los escritores que nos acompañan en estas veladas. Ella es escritora y es periodista, estudió Derecho y Periodismo, profesión esta última, la de periodista, que ejerció durante algunos años hasta que decidió, por suerte para todos sus lectores, dedicarse exclusivamente a la literatura. Ha escrito novelas, libros infantiles, obras de teatro, biografías, memorias, pero sin lugar a dudas, Cristina Fernández Cubas es la maestra indiscutible del relato breve y del cuento. Entre sus libros de cuentos destacan Mi hermana Elba, Los altillos de Brumal, El ángulo del horror, Con Ágata en Estambul y Parientes pobres del diablo. Todos estos recopilados en este volumen maravilloso que condensa la obra principal de Cristina Fernández Cubas y que Tusquets publicó bajo el título de Todos los cuentos. Su libro La habitación de Nona, otra joya, otra maravilla, obtuvo el Premio Nacional y el Premio de Narrativa y el Premio Nacional de la Crítica, y en 2023 Cristina ha merecido, muy bien merecido, el Premio Nacional de las Letras Españolas a toda su carrera. Un reconocimiento muy merecido para una de las cuentistas, por no decir yo creo que la más destacada de todos los tiempos. Así que bienvenida Cristina y encantada de establecer este diálogo contigo, de tenerte aquí esta tarde en Málaga y de poder hablar de tu trayectoria, de tu obra, de esa pasión, de esa mirada que tienes del mundo y que nos regalas en tu literatura y de tu vida, porque yo he de decir que, ahora lo hablaremos, que para preparar esta charla me he deleitado leyendo esta obra maravillosa que se llama Cosas que ya no existen, que es un poco a caballo, ¿no?, entre el relato y el cuento y las memorias, ¿no? Ahora hablaremos. No sé si ahora lo he entendido. Bueno, gracias por todo lo que has dicho. Intentaré estar a la altura. No sé si lo conseguiré. Por supuesto que sí. Bueno, como te decía Cristina, yo he decidido acercarme a tu vida y a tu obra, aparte de haber leído tus libros de cuentos maravillosos, a través de este libro de ficción, ¿no?, que se llama Cosas que ya no existen, un libro de cuentos, como decía antes, a caballo entre la memoria narrada y la fantasía de los recuerdos. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención, que es por lo que me gustaría empezar a hablar contigo, ha sido la cantidad de países en los que has vivido. Atenas, El Cairo, Lima, Buenos Aires, París, Berlín. Me gustaría que nos contaras, porque creo que tiene mucho que ver también con toda tu narrativa, qué ha sido lo mejor y lo peor de esa vida itinerante, ¿no?, de esa vida un poco nómada, y cómo ha influido todos esos países, todos esos cambios de escenario, ¿no?, continuo, en la Cristina Fernández Cubas escritora. Bueno, para empezar quiero contar que este libro es un libro en el que todo lo que cuento es verdad. Es decir, por primera vez en mi vida dije voy a atar en corto a la fantasía y lo voy a contar, y todo es verdad. En algún momento no me permito otra licencia que algún cambio de nombre, eso sí. Por ejemplo, el libro empieza hablando de una monja. Pongamos que se llamase Luisa, Sor Luisa, una monja mala, y realmente se llamaba Sor Luisa. Quiero decir que a veces no. Juegas. Bueno, pues entonces ahí yo me propuse un pulso con el recuerdo. Me di cuenta que el recuerdo es muy variable. Consulté a mis hermanas, por ejemplo, en los capítulos de la infancia, y teníamos versiones bastante distintas, pero claro, venció la mía, claro, porque por algo era yo. Bueno, pero curiosamente, lo que quiero decir que este libro, en el que todo lo que cuento es verdad, pues me dieron un premio, el premio de cuentos, me dieron un premio de cuentos, o sea, y entonces eso me gusta muchísimo, porque como digo en el prólogo de la segunda edición, que por primera vez la vida
había sido premiada como si fuera un cuento, porque todo es realidad, quizás es la forma de contar, o las cosas raras que me habían pasado en todos estos viajes. Y es eso. Pero tú me preguntabas que sí, por el tema de los viajes, los países en los que has vivido. Los 2 años que pasé en América Latina, que además no aparece mucho, pero fueron los más importantes de mi vida. Antes te lo estaba contando Ana Gavín. Fue un viaje que, bueno, en primer lugar, mi marido y yo hace muchísimos años fuimos a México y fuimos en avión, 1 mes y medio. Y a la vuelta, pues es aquello que tu cuerpo viaja en avión, pero tu alma viaja en burro, que es lo que decíamos, o sea que no, entre que te adaptas y tal. Y dijimos, la próxima vez que vayamos a América, iremos en barco. Y entonces fuimos en barco en el Cabo San Vicente, que ya no existe, esta es una de las cosas que ya no existen, que era gemelo del Cabo San Roque, salía de Barcelona. Bueno, para mí, tardaba muchísimo porque era un barco que daba la vuelta a España. Entonces en Vigo recogía a muchísima gente, y luego pues íbamos a Canarias. Creo que tardó como 17 días, una cosa muy, muy tremenda. Y de Canarias ya enfiló directo a Río de Janeiro. Nosotros bajamos en Río, pero el barco seguía a Uruguay y a Argentina. Entonces, bueno, fue maravilloso. Nos habíamos despedido de la familia para 3 meses o 4 y estuvimos 2 años. Y fue para mí los 2 años mejores de mi vida. Y además muy raros, ¿no?, los cómputos de tiempo, porque, claro, tú estás 2 años en distintos países, pero en que hablamos lo mismo, con distintos acentos y con distintos modismos. Y el tiempo transcurre de otra manera. Yo cuando regresé me di cuenta que estos 2 años habían sido como 20, y para mí los mejores de mi vida, desde luego. ¿En qué me han influido? Pues no lo sé, porque salvo en este libro, que sí que es de memorias o de recuerdos, también hablo del Cairo, y normalmente no he situado ningún cuento allí. Bueno, pero sí, ¿en qué han influido? En todo, en muchísimo, bueno, en que haya podido escribir luego. Claro, tu mirada también, ¿no? Sí, seguro. Y otra de las cuestiones que he descubierto en este libro de manera directa, porque de manera indirecta está en toda tu obra, es la importancia de la oralidad, de la palabra pronunciada, de la narración, tanto en tu vida personal, en tu biografía, como en tus cuentos. Pero me gustaría que para aquellos que no han leído esta obra maravillosa, esta joyita que se llama Cosas que ya no existen, que contaras un poco quién era Totó, creo que se llamaba Totó, ¿no? Y qué influencia ha tenido ella en tu destino de escritora, ¿no? Que creo que... Total, porque, bueno, muchas veces cuando te preguntan por las influencias, pues bueno, yo antes de leer escuché historias, y la Totó Antonia García Pagés se llamaba. Todo esto sucedía en Arenys de Mar, donde yo nací y donde viví pues mi infancia y parte de la adolescencia. Y la Totó Antonia García Pagés era de Arenys de Munt, que también, como su nombre indica, estaba del Arenys de arriba, y era pues la niñera de las 3 hermanas pequeñas de una familia de 5 hermanos. Y entonces la Totó pues contaba cada noche antes de dormir, nos contaba, no eran cuentos exactamente, eran sucesos, además que nunca, sucesos acaecidos muy cerca de allí, pero nunca sabíamos dónde, porque le dejaba un misterio. Decía, así me lo contaron y así lo cuento, por ejemplo, o se dice el pecado pero no el pecador, y siempre dejaba sus historias en el aire un poco, ¿no? Y entonces a mis hermanas les provocaba un insomnio pertinaz, y a mí me encantaba. Yo iba a la cama pensando cómo podía, y seguía en la cama dándole vueltas a lo que nos había contado. Era una especie de Sherezade, pues de tímida Sherezade, pero realmente yo creo que me despertó el amor por las cosas que no son lo que parecen, o tienen otra explicación que la que te dan, y que van más allá del punto final de los cuentos, ¿no? Es un poco eso. Y esa cosa de dejarlo un poco
la intriga, ¿no? De no darle al lector todo, sino dejarlo para que piense y saque sus propias respuestas, ¿no? Que también está mucho en tu... Es que yo creo que allí estuvo como la semilla, ¿no? Y en el fondo, sobre todo los lectores de cuentos, que yo respeto mucho, porque creo que los lectores son tus colaboradores, son tus cómplices. Entonces un lector de cuentos no lo quiere todo masticado, ¿no? Él también trabaja. Y entonces yo creo que de alguna manera hacen lo que hacía yo en la cama, en aquel cuarto en que dormíamos las 3 hermanas y la Totó, que en invierno había una salamandra, con la luz de la salamandra y todo encendida, porque claro, era un pueblo el que hacía frío en invierno, y entonces oíamos los leños que caían y bueno, pues creo que esa búsqueda, el irme yo a la cama con estas historias era un poco lo que yo deseo a mi lector, ¿no? Y que él la siga trabajando en su cabeza. No siempre ocurre, pero eso es lo que deseo. Pero esa es la aspiración, ¿no? ¿Y cuándo comienza tu afición a escribir cuentos? ¿Tú recuerdas de niña si escribías? Sí. ¿O es más tardía la afición? No, yo escribía de pequeña todo el rato, pero... ¿Guardas algún cuento de eso? No. Curiosamente dejé de escribir en la facultad de Derecho, yo estudié Derecho. En la facultad quizás porque me entró pues una cierta autocrítica, me volví más crítica y bueno, y en aquel momento quizás yo tuve una facultad estupenda, conocí a gente estupenda, me lo pasé muy bien y bueno, en aquel momento quizás escribir me hubiese parecido como una renuncia, encerrarme en una habitación, cuando es estupendo encerrarte en una habitación y no estás sola, estás con el mundo que vas creando y todo eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Yo terminé la carrera y de repente sentí ganas de encerrarme en un cuarto y ponerme a escribir. Y empecé por cuentos, que en aquellos momentos era un poco difícil. Yo me acuerdo que estás escribiendo cuentos para niños, no, para mayores, muy mayores. Pero era difícil, tuve la suerte, que esto siempre lo diré, de que Beatriz de Moura creyó en mí. Le gustó, creyó en mí, dijo son buenísimos. Y claro, yo ya estaba un poco escamada, porque yo había ido a 2 editoriales antes y me habían dicho sí, están bien, están mejor que lo que solemos recibir, pero o no se venden bien, que esto era verdad, o bien hubo un editor que me dijo que los finales eran muy malos y que los cambiara. Y yo estaba orgullosísima de mis finales. Y entonces allí aprendí algo, que siempre lo digo, que prefiero equivocarme yo a que me equivoquen. Eso, no tengo otro consejo yo para la gente que está escribiendo. Te puedes dejar aconsejar, pero si tú estás segurísimo de algo, pues más vale equivocarte tú a que te equivoquen. Y no le hice ningún caso. No. Y entonces luego pues apareció Beatriz de Moura y lo que más le habían gustado era los desenlaces. Sí. Cristina, Fernando Valls creo que también es amigo tuyo, también es muy amigo mío. Para quien no lo sepa, es un profesor universitario de la Universidad de Barcelona, también está en alguna europea, ahora no sé en cuál, que es un gran defensor y un gran estudioso del cuento, ha hecho muchísimo por el género del cuento dentro del ámbito académico y él comenta, creo que es en el prólogo a todos los cuentos, y yo estoy muy de acuerdo con él, y es que leyéndote sabemos que disfrutas muchísimo del proceso creativo y de armar esos rompecabezas tan inteligentes y sugestivos que nos muestras en cada cuento. Me gustaría preguntarte por cómo es tu metodología de escritura, porque siempre hemos tenido a autores que son normalmente novelistas y claro, la construcción de una novela es una construcción más a largo plazo, tiene un principio, un nudo, un desenlace por lo general, aunque luego puedes dislocarlo, pero claro, ¿cómo se concibe un volumen de cuentos? ¿Tú lo tienes ya previamente estructurado el volumen? ¿Van surgiendo los cuentos y luego le ves el sentido? ¿Cómo es tu metodología de escritura y cómo concibes cada uno de los títulos de los volúmenes? Hoy los títulos es o vienen a la primera o bueno, no sé, hay varios escritores, no sé cuál será,
su opinión, pero a mí o me vienen en la primera o entonces es un rompecabezas, eso sí que es un rompecabezas. Lo que pasa que tengo, por lo visto, una facilidad estupenda para dar títulos a otros. Esto ya es mi sino, esto ya me ha pasado varias veces. En cambio, para mí, soy un desastre, pero bueno, en cosas que no existen no se llamaba así. Se llamaba una tontería, como hay un reloj muy grande que tenía mucha importancia en mi infancia, porque nos creíamos que era el corazón de la casa y como latía de una forma muy rara, tic-tac, se paraba y luego seguía. Claro, la Totó nos había hecho creer que todas las casas tienen un corazón y allí estaba el corazón. Entonces nos daba un poco de miedo, a mí sobre todo, me daba respeto y subía las escaleras siguiendo sus latidos, ¿no? Para que no se enfadase, ¿no? Pero ahora se me ha ido al santo del cielo con lo del reloj, que me sigue dando miedo. Con la metodología de escritura, como los títulos, los cuentos, cómo concibes el proceso de escritura para mí es muy misterioso y se descubren cosas que no sabías. A veces creo que sé a dónde voy, pero luego termino yendo a otro sitio. Y sobre todo, esto me ha interesado, evidentemente, un libro de cuentos no son 7 cuentos juntos. Pero yo no pienso en su totalidad, yo voy escribiendo mis cuentos y realmente hay corrientes de aire, a veces ventanas, en algunos sí, en otros no. Y cuando está terminado, yo creo que solo el libro lo sabe. De repente dice, ya está. O de repente, como me pasó con Ágata en Estambul, que, de repente sí, yo tenía 4 o 5, y de repente le llegué, había cuentos sobre monjas. Y de repente me contaron una historia muy bonita sobre una monja de verdad, digamos, y la quise introducir en el cuento. Y no. Y entonces, pues nada, lo que hice, la facturé como un microrrelato a la monja de verdad, seguí con mis historias, pero el viaje, porque esta monja viajaba de alguna manera, el viaje que le negué a la monja de mentira, salió por otro cuento, que es el caso de una mujer que pierde la memoria. Está en un bar, las 12 de la mañana, tomándose un helado y de repente pues se da cuenta de que solamente sabe que está en un bar, son las 12 de la mañana porque lo marca un reloj y está comiéndose un helado, pero no tiene la más remota idea de quién es. Y entonces, claro, esta señora inicia un viaje para saber quién es ella. Y lo primero que hace es abrir el bolso. Se da cuenta de que el bolso hace juego con sus zapatos. Dice luego, es mi bolso, detalle muy femenino. Sí. Y entonces empieza a mirar, encuentra una colilla, soy desordenada, etc. Entonces esto también es un viaje y en aquel momento, cuando terminé este cuento, el propio libro me dijo, ya está. Aquí. O sea que es un equilibrio raro, el que yo creo que solo el propio libro sabe cuándo se ha acabado, o por lo menos ha sido así hasta ahora. Así lo sientes tú. Y imagino que también a raíz de lo que hemos hablado de la oralidad, ¿no? Que coges también inspiración por historias que te llegan, que luego tú transformas a tu manera, o no tiene por qué. Es que no tiene por qué, porque eso yo creo que, no sé si lo contaba Cortázar, que muy a menudo le decían, tengo una historia que tienes que hacer un cuento. Y él decía, pues no, es que pues sí, la historia podía ser estupenda, pero a lo mejor no le... Si a mí muchas veces me han dicho, tengo una historia que tienes que hacer un cuento, y sí, digo, hazlo tú, ¿no? Porque no. Y además muy a menudo, por lo menos a mí me pasa, estoy escribiendo una cosa y termina siendo otra. Porque hay llamadas en el proceso de escritura y eres muy libre de seguirlas o no seguirlas, pero yo generalmente las sigo. O sea, es como un pasillo que hay puertas y a veces me voy por una puerta que no pensabas que se iba a abrir. Cristina, yo tuve la suerte de conocer, y además estuvimos juntas en una cena hace muchos años, a Ana María Matute, y la verdad es que fue la primera vez que yo me planteé, ella me dijo, con su brillante genialidad que tenía y su defensa también, una gran cuentista también, que el año que viene tendremos que reivindicarla porque además es el centenario. Ella me contó, y lo tengo grabado, el otro día lo recuperé para escuchar sus palabras exactas, fue emocionantísimo escucharla de nuevo, que el cuento le parecía un género literario magnífico y a la vez el más difícil de todos.
Me decía que requería condensación, eliminar lo superfluo, que tuviera también la tensión suficiente como para atrapar al lector en pocas páginas y que no puede ni debe sobrar ni faltar nada, que debe estar simplemente lo más justo, que tiene que funcionar como un reloj suizo, son palabras suyas, y que debería ser como una naranja, jugoso y redondo. Y me pareció, preparando la charla, me recordé estas palabras pero no me acordaba exactamente y rebobiné las cintas en la que tenía grabada Ana María Matute. Entonces me gustaría saber si tú compartes esta idea con Matute, si teníais relación. Sí, si teníamos relación, sí. Si os leíais Sí. y bueno, toda esta, porque además has vivido una Barcelona maravillosa a nivel cultural, ¿no? La Barcelona del Boccaccio y de toda esta época de Beatriz de Moura entonces, ¿cómo es tu relación con los escritores de esta época y si tú compartes esta afirmación de la dificultad intrínseca al género cuento? Hombre, yo creo que sí. Lo del el mecanismo de relojería, sí y no, porque ahora me estoy dejando llevar y a veces, pues a lo mejor, pues sí, algunos cuentos tienen un mecanismo de relojería, pero defectuosa, digamos, no son suizos, algunos. Pero en un principio sí lo creía, ahora por ahí. Y estoy totalmente de acuerdo con ella, que tiene que ser jugoso. Y sobre todo yo creo que el cuento es tiránico, no te permite un fallo. O sí, bueno, claro que tienes fallos, pero te lo recuerda. Y luego, pues no sé, también lo he pensado siempre, que es un amante infiel. Una novela te puede esperar, pero a la que dejas un cuento no siempre te espera y te deja plantada a la menor de cambio y se va con otra. Sí, no. Sí, es verdad. Se requiere mucha atención y mucho cuidado. Y estoy en eso. Ahora yo he descuidado algunos cuentos porque tenía cosas que hacer y tal, y se lo están cobrando, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, Luego volver a ello. Son más rencorosos que la novela. Tremendos. Bueno, Cristina, es evidente que al leer tu obra es inevitable que los que somos lectores de cuentos pues pensemos en la influencia o en las lecturas de Edgar Allan Poe o de Julio Cortázar, pero también me gustaría que nos contara otros referentes que no sean tan evidentes, tanto fuera como dentro del género, y esto enlazaría también un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuáles han sido tus influencias de escritores, por ejemplo, contemporáneos? Yo no sé si influencia o no, pero por ejemplo, yo tengo dos cuentos que me han fascinado. Uno de ellos de Gombrowicz, El bailarín del abogado Krajkowski, se llama. No, es buenísimo. El narrador es un pelmazo. Es un pelmazo horroroso que se fija en el abogado Krajkowski, creo que se llama, y no lo deja en paz, lo persigue y lo cuenta él. Y lo cuenta, es maravilloso. Bueno, y luego otro que se llama La resucitada de Pardo Bazán, de Emilia Pardo, que lo encuentro buenísimo. Yo descubrí a Pardo Bazán a raíz de este libro, porque yo, como te he dicho, estudié Derecho, con lo cual he sido siempre una lectora libre pero desordenada, ¿no? Y pues yo no sé por qué no había leído los cuentos. Ya tenía como 3 libros publicados yo, y no había leído los cuentos de Bazán, que son impresionantes. Pero bueno, la resucitada, yo recuerdo que un día estaba en mi casa de Barcelona, en lo alto de una escalera, un día de tormenta, como está mandado, estaba en lo alto y estaba mirando libros viejos, ¿no? Y di con una antología de cuentos de terror o de algo así, no sé cómo se dice, de misterio, de terror, 2 tomos que me había regalado mi padre de adolescente, porque ya apuntaba maneras terroríficas, por lo visto. Y entonces me regaló estos 2 tomos. Y el tomo de autores extranjeros estaba, pero bueno, con las hojas a punto de caer. En cambio, por esas cosas el de españoles casi no le había tocado. Y lo abrí por La resucitada. Bueno, creo que son 5 páginas, 6, 7, no lo sé, de papel. Ya. Es que estuve en lo alto de la escalera, no sé cómo no me caí, porque no lo pude dejar desde las primeras líneas, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, me entusiasmó tanto los cuentos de Emilia Pardo Bazán, que entonces me convertí en una lectora voraz de doña Emilia. Incluso escribí un pequeño ensayo sobre ella, en Omega creo que está publicado.
Emilia Pardo Bazán, sobre su vida y sobre su obra. Qué maravilloso. Sí. Porque además Emilia Pardo Bazán, yo también soy una defensora y creo que debemos reivindicarla, porque además como cuentista es verdad que es... Bueno, como cuentista es que tocó todos los palos, todos. O sea, tú dime un tema, es genial para antologías, ¿no? Antologías de vampiros, tiene vampiros. Sí. Antologías de, qué sé yo, judiciales, tiene, de todo. De todo, sí, de detectives también tiene. Todo, sí, también de todo. Tiene. Le tocó todo. En la exposición que hubo en la Biblioteca Nacional había algunos de los cuentos, no sé si estuviste viendo. No, sí, maravillosa. No. Bueno, actualmente el cuento sí que goza de cierto prestigio. Yo creo que hay grandes cultivadores, hay numerosos narradores que lo cultivan y muy bien. Sí. Yo, otra escritora que me acaba de venir, que a quien admiro mucho escribiendo cuentos, es Mercedes Sabat. Me encanta. Amiga que creo que estaba también en aquella cena que comentábamos. No sé si estuvo ella también. No lo sé, en casa de Esther Tusqué. Mercedes Sabat creo que también es una gran cuentista. Sí. Pues te decía eso, que actualmente el cuento sí que goza de gran prestigio, que además está avalado por numerosos profesores y el mundo académico le ha dedicado ya numerosos congresos. Esto significa que ha entrado ya dentro de lo que es lo que está legitimado, ¿no?, por la academia y por la universidad. Sin embargo, tú ya has mencionado antes así un poquito de soslayo, tú llegaste al mundo editorial en el año 80 con el libro de cuentos Mi hermana Elba. Sí. Y eras una mujer joven que escribía cuentos. ¿Cómo fue tu entrada en el mundo editorial? Cuéntanos un poquito. Pues eso, después de decirme dos años antes, vamos a ver, después de decirme que cambiara los finales, que los cuentos tal, pues tuve me fui a Egipto, entonces, pero no me fui despechada, me fui a Egipto porque quería irme. A estudiar también. Sí. Pero entonces sí que también sale una clase, una clase con Bumi, el memorioso, digamos. Entonces, bueno, como he dicho antes, tuve la suerte de que a Beatriz de Moura le gustaron mis cuentos. Y en aquellos momentos Tusquets era una pequeña editorial, gran editorial, muy especial, porque el catálogo no tenía nada que ver con ninguna otra editorial. Y la presentación era estupenda, la hacía Óscar Tusquets, arquitecto, en aquel momento marido de Beatriz. Y bueno, él se inventó estos libros plateados y dorados, cuadernos ínfimos, y yo tuve la suerte de salir en estos cuadernitos. Precioso. Sí. Y yo no me había presentado antes a Beatriz porque me había llegado el rumor de que porque claro, esos cuadernos ínfimos plateados para mí eran la medida ideal para mis cuentos, pero me habían dicho con toda seguridad, un poeta pobre lo dijo con toda la buena fe, pero que Tusquets no quería libros en estos momentos, no aceptaba nuevos autores porque tenía 5 años de programación ya cerrada. Y yo pensé, no, para que me digan que no, pues no voy. Y no era verdad. Es que pues no sé dónde le había sacado, o a lo mejor a alguien para sacárselo de encima se lo habían dicho. Lo que sí me dijo que tenía que esperar. Y bueno, esperé 2 años desde que lo entregué, pero bueno, no fueron 5, fueron 2 años. Y parece ser que tuve unos padrinos, siempre lo cuento, unos padrinos que nunca me han conocido, Woody Allen y Groucho Marx. ¿Por qué? Sí. Ellos sin hacer nada. En estos libros plateados, cuando nos ínfimos, de repente 2 títulos, uno de Woody Allen y otro de Groucho Marx, tuvieron un éxito de ventas furioso. Y entonces, pues como dijo Beatriz, esto le permitió pues acelerar y apostar por una desconocida que era yo. Con lo cual estos señores, pues se lo agradezco realmente. Su éxito propició que me editaran. Claro, y la relación con Beatriz de Mouro ha durado toda tu... porque has sido fiel a Tusquets. Sí. Y has publicado... Únicamente le traicioné 2 veces, pero no es traición. El escritor, pues por lo que sea. Este libro salió antes el Lumen. Y luego ahora una novela muy breve que se llama El Columpio.
Bueno, está reeditada en una editorial, Firmamento, de Cádiz, que me gusta mucho, y bueno, pero no son tradiciones. Son pequeñas licencias. Son licencias, yo sigo en Tusquets y me llevo de maravilla con Juan Cerezo, sí, que es el editor. Sí, me llevo de maravilla. Yo tuve la suerte de llegar a ir a la casa de Tusquets original antes de que pasara a Grupo Planeta. Llegué a conocer a Juan Cerezo y a Ana Esteban, que llevaban la sonrisa vertical por aquel momento, también otro diseño maravilloso de Óscar Tusquets. Exacto. Ahí se conjugaron una serie de genios, ¿no? Y un momento muy propicio para contar y para poder sacar grandes nombres de nuestra literatura. Sí, pero si Beatriz empezó esta pequeña gran editorial, este imperio, lo empezó en su casa, en su casa por las noches, fiestas y tal, y luego por la mañana se abría una puerta corredera y allí estaba la mesa de Beatriz, y Beatriz trabajaba como una loca, porque yo no he conocido persona más trabajadora que Beatriz. Pero, o sea, de la editorial, cada noche o cada fin de semana se iba a su casa con un trolley, que digo, ¿qué? ¿Que te vas de fin de semana? Y dice, no, lo de siempre, lleno de libros. O sea, no sabía estar sin leer, sin hacer nada. Sin decidir, sin publicar. Muy trabajadora. Y ahora que han construido un catálogo fabuloso. Y cuando no leía, traducía. O sea que tremendo lo de Beatriz. Cristina, evidentemente tus cuentos son inquietantes en muchas ocasiones. Sitúas al lector ante una situación a veces insólita desde un punto de vista racional. Nos cuesta a veces, hay que abrir la mente, ¿no?, hacia otras perspectivas, ¿no?, como hablábamos antes. Y en medio del escenario real y cotidiano, maravilloso, se inserta de repente la magia, el suspense, la imaginación o la fantasía que nos va a atrapar. ¿Qué importancia concedes a lo fantástico en tu obra, que es uno de los signos más distintivos, ¿no? Y si tú crees que lo fantástico nos sirve para tener otras visiones más amplias y diferentes de la realidad. Y más profundas a veces, sí. Lo que pasa que, bueno, primero yo era muy reacia a la etiqueta fantástico, ahora no lo soy, porque es verdad, no todos mis relatos ni todas mis obras, pero lo fantástico asoma. Por ejemplo, Las ovejas feroces del Año de Gracia, que se han vuelto carnívoras y han creado unos ritos entre ellas tremendos. Sí, lo fantástico asoma, pero bueno, ¿qué importancia le doy? Yo creo que las cosas se pueden ver desde otro prisma. En el fondo, a veces hay cuentos fantásticos que son más realistas que cualquier otro. Totalmente, además, el pacto con el lector, ¿no? Sí, o sea, una vez que entras en la lectura de tu literatura, ese pacto ficcional se establece y tú asumes como real y como verdadero todo lo que allí pasa, ¿no? Claro, es que cuanto más raro es lo que estás contando, más verosímil tienes que parecer. O sea, la verosimilitud es la condición. Tú puedes contar lo que quieras, pero tiene que resultar verosímil. El lector tiene en aquel momento, aunque sepa que no, tiene que creérselo. Y eso pues me gusta mucho a mí. Y en eso la primera que me lo creo soy yo. Eso te voy a decir, que en eso eres una maestra, porque estamos... Yo me lo creo, porque si no te lo crees, no funciona. Y es como cuando te ríes, ¿no? Hace poco me preguntaban, bueno, el humor, digo, yo no sé cómo se convoca, ¿aparece o no aparece? Y si aparece es una fiesta para el que lo escribe. Y luego yo creo que si yo río con lo que, seguramente no todos los lectores, pero muchos reirán también. Si yo me inquieto, también. Claro, no conozco la fórmula, esto surge. Sí, y saber transmitirlo con palabras, evidentemente. No sé. ¿Y cómo es tu lector ideal? Hemos hablado antes un poco de ese que se lo lleva, pero ¿a qué aspiras tú con un lector ideal? Bueno, yo aspiro a que el lector, por ejemplo, el lector de cuentos, de novelas también, pero mis novelas son muy reducidas, son muy concentradas. En el fondo son las novelas de una cuentista, yo creo, en el mejor sentido de la palabra. Pues yo aspiro, el lector de cuentos
no es un lector apresurado como se cree mucha gente, el cuento, ahora que vamos todos con tantas cosas. No. El lector de cuentos, si hay algo que no le encaja, se va para atrás y lo mira hasta que le encaje todo. Y luego cuando termina, o por lo menos es lo que yo pretendo, sigue dándole vueltas. Un poco como hacía yo de pequeña cuando el autor nos contaba estas historias acaecidas quién sabe dónde, y reproduzco una en el de la muerte. La muerte cautiva. Ese me dejó a mí pensando también, Cristina. La muerte cautiva, sí. Ve ahí. Que además reproduzco el cuento, claro, tantos años han pasado y aparecen mis hermanas. Sí. Que mis hermanas, pues no me acuerdo, y tal, pero curiosamente una muy descreída. Y yo digo, la muerte se sube, pues que además parece un cuento clásico, no sé dónde lo sacó ella. Sí. Digo, la muerte se sube a una higuera, y dice, no puede ser, me dice ella, porque las higueras en el fondo no aguantan mucho peso, y se me ocurre decir, la muerte no pesa. Y dice, claro. O sea, la descreída esta, resulta que le digo, la muerte no pesa. Ya, no, es verdad. Es verdad. Tienes razón. Sí, ese cuento me dejó a mí pensando y dándole vueltas a cómo lo había construido. Y luego, creo que ese libro también es como una recopilación de las historias que te han contado a ti, como una manera de fijarlas, ¿no? La guerra. Sí, también, sí. Fijar en papel esas historias que a veces los recuerdos o el tiempo nos desvirtúa, y es como... Sí, porque la guerra, que bueno, me la contaron en Guayaquil, que Guayaquil para mí fue una posada de historias, fue maravilloso. Esa hamaca, ¿no? Como sí. Cada día y tomando ron. Maravilloso. Maravilloso. Y bueno, pues la guerra la contó un asistente a estas reuniones, pariente de mi marido. Y claro, yo ahora en el momento de recrearla tenía el esqueleto de la historia, que era lo importante, y lo demás pues ya pero claro, en todo caso reconociendo origen, nombres y apellidos. Esto yo siempre lo he hecho, o sea, derechos de autor, por ejemplo, un señor llamado tal, que aquí no conoce a nadie, pero si pero lo pones, contó un día esta historia y no sé cuántos, y la reproduce, sí, derechos de autor, esto sí es cierto. Bueno, Cristina, en el año 2023 te dan el Premio Nacional de las Letras Españolas. Quiero citar lo que el jurado destacó de ti. Decía que se te otorgaba por la magia de su narrativa, que la ha llevado a ser considerada como una de las mejores cuentistas españolas, por el dominio fascinante del empleo de la concisión para narrar historias, que se nutren de la literatura fantástica y que hacen llegar al lector de manera intensa hasta cambiar la forma de entender las cosas. Creo que es precioso lo que dijo el jurado. ¿Qué ha supuesto para ti? ¿Te esperabas este reconocimiento? ¿Qué ha supuesto para ti los premios, y en concreto este premio, que es, es un reconocimiento no solo a tu grandísima labor, a todo lo que has hecho por el cuento y por todos los escritores que ahora escriben cuentos en un ambiente muchísimo más relajado y muchísimo más conforme, ¿no? A que no sea una cosa extraña o poco comercial, ¿no? Ahora gracias a los caminos y a las puertas que tú abriste, pues se considera un género de primera categoría. ¿Qué supuso para ti esa llamada del Premio Nacional? Una sorpresa, para empezar. Y porque reconocí la voz del ministro, que era el ministro catalán, que no me acuerdo cómo se llama, una voz Iceta, ¿no? Iceta, absolutamente inconfundible, porque si no me creo que es una broma de que suele ocurrir estas cosas. Antes hablábamos con Ana, ¿no? Que de repente te llaman, ¿no? Y dices, vale, ¿qué más? Pero bueno, y ahora yo ya, pues que supuso un sorpresón, porque bueno, sí que sabía que existía este premio, pero no sabía ni cuándo se fallaba, es que no sabía absolutamente nada. Y además es que, por ejemplo, esto que has leído, pues me lo leyó, creo, Iceta o algo, pero me entró por un oído y yo es que estaba nerviosísima, estaba en pijama en mi casa. Y bueno... ¿Y no te dejaron todo el día ya? No me dejaron todo el día. Todo el día. También es que hemos hablado de todo esto, en realidad hemos hecho una previa antes.
Sí, y luego pues sí, aterricé al cabo de unos días y me puse muy contenta, claro, hombre, es que si no sería una atravesada. Me puse contentísima, pero tardé. En asimilarlo. Sí, además fue una cosa, bueno, me llamó el ministro, tal y cual, cuelgo, y al cabo de 2 minutos empezaron a llamar la prensa y todo eso. Y entonces, bueno, todo el día estuve así, con el mismo pijama. Bueno, a mí me queda todavía un par de preguntas, pero como son ya y 20, siempre me gusta dejar, por si alguien quiere, que tenemos la oportunidad de tener aquí a Cristina, si alguien quiere hacer algún comentario, hacerle alguna pregunta, o sé que hay escritores en la sala. Sí, yo también lo sé. No sé si alguien tiene alguna cuestión que quiera saber o que quiera preguntar. Por allí viene el micro. Mi intervención aquí humildemente no es para preguntar, sino para alabar, porque en la exposición que ha hecho, aunque se ha oído un poco por el micrófono, pero sin embargo la actitud y la forma de exponer los cuentos es que te lo has pasado, ya hasta tutearte, porque te cogeré en los libros y ya te haré mía también, ¿no? En cierta medida. Entonces he visto en tu exposición que has disfrutado con todas esas cosas, entonces me has transmitido, porque he visto que lo que dice es de gustarte de hacer lo que estás haciendo, y así que eso yo lo alabo bastante. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Decías que no se oía bien? No sé, por lo menos yo no lo he oído muy bien. Se va y se viene a veces, sí, ¿no? Se va y se viene, pero bueno, me he quedado con todo, vamos, que no es que eso, si no hubiera levantado la mano tarde. ¿Vale? A lo mejor he sido yo que me muevo mucho y no, soy yo la que me voy. Son inalámbricos y a veces la cobertura fluctúa. Vale. Muchas gracias. Gracias. Pues yo creo que lo hemos explicado todo ya. Nadie tiene ninguna... Bueno, entonces yo sí que te hago una última pregunta, y es ¿cuándo tendremos un nuevo libro de cuentos de Cristina Fernández Cúa? Que tenemos muchas ganas de volver a leerte. ¿Hay algo? Sí, pero ¿cuándo? Eso cuando el libro lo diga. Cuando diga el libro hasta aquí, ¿no? Yo aquí obediente. Pero estás en ello. Sí, estoy en ello. Lo que pasa es que siempre he tenido un ritmo yo tranquilo. Tranquilo. Los libros pues se tienen vida propia. Sí, y se acaban cuando ellos lo deciden y todo eso. Pues si no hay... Pero estoy en eso. ¿Hay alguna pregunta más que veo? Bueno, ahora veo que se empiezan a animar. Por allí y luego por aquí hay otra. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntarle, con su experiencia, ¿cómo contempla la incorporación de la inteligencia artificial en la literatura? ¿Como un soporte, como puede ser cualquier libro de consulta, o como un problema? Sí, pues es que no la contemplo. No, estoy totalmente fuera. No es que alardee de... No. Hablando con escritoras jóvenes que me han contado que juegan mucho con no sé cómo lo hacen, les hacen preguntas, pero que no es muy original en cuestión de creación. O sea, le ponen unos... Es como un juego, puede ser divertido esto. Unos datos, ¿no? Chica perdida en un desierto, no sé cuántos. Y entonces la IA le da unas soluciones, pero muy poco creativas, según me han dicho. Estoy hablando por bocas de otros, porque no tengo ni idea, no la contemplo. Da un poco de miedo, la verdad. Da un poco de miedo que de repente haya ahí algo haciendo lo que a ti, sí, exacto, o sea, quitándote el placer de escribir, pensando que ya a lo mejor lo haría mejor, ¿no? No sé, pero no puedo contestarle porque no estoy en eso. Algún día, a lo mejor en el próximo libro ya con ayuda. Ya he consultado, a ver. Creo que hay alguna pregunta por aquí. ¿No? No es obligatorio, no, por favor. Pues nada, si no hay ninguna otra cuestión, ahora Cristina firmará ejemplares de sus libros. Yo quiero darte las gracias de corazón por tu
tu verdad, no solo en tu literatura, sino esta tarde aquí con nosotros, por estar aquí. Sé que es un esfuerzo venir desde Barcelona a estar en Málaga. Es estupendo, no es un esfuerzo. 6 horas de tren, el tren me encanta. Leyendo, durmiendo un poco, porque me ha atizado un madrugón tremendo, pero a mí el tren me encanta. Hubiese estado más y todo. Sí. Pues muchísimas gracias, Cristina, y muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Muchas gracias a todos.